Después de años sacrificando todo por su hija Anna, fue echada de casa con una maleta rota, mientras su yerno reía desde la puerta. Pero lo que no sabían era que Anna guardaba un secreto que pronto haría temblar sus vidas. El crepúsculo había teñido de gris las casas bajas de la calle Maple, en un suburbio olvidado de Denver. Margaret, de 62 años, arrastraba los pies por la acera con el cuerpo agotado, tras un día interminable en la Love, yendo a la lavandería del barrio. Su abrigo gastado por años de uso apenas la protegía del viento frío que se colaba por las mangas raídas. En sus manos llevaba 2 bolsas de plástico llenas de compras modestas, un paquete de arroz, unas papas medio blandas, un cartón de leche a punto de vencer, un par de manzanas en oferta y un pan duro que había comprado porque era lo más barato en el supermercado. Todo lo que su sueldo magro y estirado, hasta el último centavo, le permitía. Sus zapatos con las suelas tan finas que sentía cada grieta del pavimento crujían con cada paso. Las manos le dolían todavía oliendo a jabón barato y los hombros le pesaban como si cargaran no solo las bolsas, sino los años de sacrificio por su hija Lisa, su yerno Tom y sus nietos, Clara y Ben, que apenas le dirigían la palabra. Margaret vivía en una casa pequeña de 2 pisos, con la pintura descascarada y un porche que crujía bajo sus pasos. Había sido su hogar desde que se casó con John, su esposo, quien murió de un infarto, hace 15 años dejándola sola para criar a Lisa. Todo lo que ganó en la lavandería, cada centavo, fue para pagar la hipoteca, los estudios de Lisa, la ropa de los niños. Nunca hubo nada para ella, ni un vestido nuevo, ni una salida al cine, ni un café con amigas. Pero no le importaba. Lo hacía por ellos, siempre por ellos. Esa noche, como todas, salió tarde del trabajo. Había doblado sábanas hasta que le ardieron los dedos, planchado camisas bajo el calor sofocante de la máquina y limpiado el suelo del local con un trapeador que olía a humedad. Estaba exhausta, con la espalda encorvada y los pies hinchados, pero la idea de llegar a casa, quitarse los zapatos y sentarse con una taza de té la mantenía en pie. Subió los escalones del porche con lentitud, buscando las llaves en el fondo de su bolso. La puerta de madera vieja y llena de arañazos siempre tenía una cerradura que se atascaba. Margaret metió la llave, giró, pero no pasó nada. Frunció el ceño, sacó la llave, la limpió con el borde del abrigo y lo intentó de nuevo. Nada. Un frío que no era del viento le apretó el estómago. Golpeó la puerta con los nudillos suave, al principio como si temiera molestar. Nadie respondió. Volvió a golpear más fuerte y se asomó por la ventana del salón. Las luces estaban encendidas, el aroma de un guiso caliente flotaba en el aire y la risa aguda de Clara, su nieta, resonó desde adentro. Escuchó la voz de Tom riendo con algo en la televisión. Todo seguía igual en esa casa, excepto su lugar. El corazón de Margaret dio un vuelco. Tocó de nuevo con fuerza, casi con desesperación. Los golpes resonaron en el silencio de la calle. Escuchó pasos. Una sombra cruzó tras la cortina. Era Lisa, su hija, la niña a la que había cuidado cuando tenía fiebre, a la que alimentó con sopa tibia en noches de invierno, a la que compró un vestido para su graduación, aunque eso significara no pagar la luz a tiempo. Lisa abrió la ventana apenas una rendija sin mirarla a los ojos. «Mamá, cambiamos la cerradura», dijo con una voz fría como si hablara con una vecina molesta. «La casa es pequeña. Ya no hay espacio para ti. Es mejor que busques otro lugar, ¿sí?» No había calor en sus palabras ni una pizca de culpa. Margaret se quedó helada con las bolsas resbalando de sus manos. Las manzanas rodaron por la acera perdiéndose en la oscuridad. «Lisa, hija», balbuceó Margaret con la voz rota. «Solo quiero descansar. Mis pies...»
No doy más. Por favor. Pero Lisa no la miró. «Mamá, no hagas esto más difícil», respondió y cerró la ventana con un chasquido seco. El ruido del televisor volvió a llenar el silencio como si Margaret nunca hubiera estado allí. La rabia le quemó el pecho, pero la humillación era más fuerte como una mano que la aplastaba contra el suelo. Golpeó la puerta una vez más con los puños gritando: «Lisa, ábreme. Soy tu madre». Nadie respondió. El frío le caló los huesos y las lágrimas calientes y amargas le ardieron en los ojos. No podía creerlo. Su propia hija, la que había criado con tanto esfuerzo, la echaba como si fuera una carga un mueble viejo que ya no servía. Margaret dio un paso atrás tambaleándose. Miró hacia la casa vecina donde una cortina se movió ligeramente. La señora Carter, la vecina que siempre sonreía en el supermercado, estaba allí, observándola desde la ventana. Pero no salió, no dijo nada, solo dejó que la cortina volviera a su lugar. Margaret sintió que el mundo entero la miraba y al mismo tiempo la ignoraba. Sus piernas temblaron y las bolsas ahora rotas dejaron caer el cartón de leche que se rompió contra el pavimento. No tuvo fuerzas para recoger nada. Dio un paso más, luego otro, alejándose de la casa que había sido su hogar durante décadas. Caminó sin rumbo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. La calle Maple estaba silenciosa salvo por el murmullo de los autos lejanos y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Margaret no sabía a dónde ir. No tenía dinero para un motel. No tenía amigas lo bastante cercanas para pedir ayuda. Pensó en James, su hijo menor que vivía en Lakewood con su novia. Tal vez él la dejaría pasar la noche. Pero la idea de volver a golpear otra puerta, de enfrentar otra mirada de rechazo, le revolvía el estómago. Se detuvo bajo un farol con el aliento formando nubes blancas en el aire. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, pero algo más comenzaba a crecer, una chispa de dignidad que no estaba dispuesta a apagarse. Había dado todo por su familia, y ahora la trataban como si no valiera nada. ¿Hasta cuándo seguiría callando? ¿A dónde la llevaría esa chispa en medio de la noche? La luz pálida de la mañana se filtraba por las ventanas sucias de un pequeño café en la esquina de la calle Colfax, a pocas cuadras de la calle Maple. Margaret, con los ojos hinchados y el abrigo aún húmedo por la llovizna de la noche anterior, estaba sentada en una mesa al fondo, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té que se había enfriado hace rato. No había dormido. Había pasado la noche caminando sin rumbo, deteniéndose en un parque cercano, donde se acurrucó en un banco, hasta que el frío la obligó a moverse. Las bolsas de supermercado rotas y vacías se habían quedado en la acera frente a la casa de Lisa. Todo lo que llevaba ahora era su bolso con unas monedas, una identificación y un teléfono viejo que apenas funcionaba. El café estaba casi vacío, salvo por una camarera joven que limpiaba la barra y un hombre mayor leyendo el periódico en la otra esquina. Nadie la miraba, pero Margaret sentía que todos podían ver su vergüenza, como si llevara escrita en la frente la palabra abandonada. La noche anterior seguía repitiéndose en su cabeza como una pesadilla que no podía sacudirse. La voz fría de Lisa a la ventana cerrándose el silencio de la casa, que había sido su hogar durante décadas. ¿Había dado todo por su hija? Noches sin dormir, turnos dobles en la lavandería. Años sin comprarse un par de zapatos nuevos para que Lisa tuviera un vestido para la graduación, libros para la universidad, un futuro. Y ahora esa misma hija la había echado como si fuera una carga, un mueble viejo que estorbaba. Margaret apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería gritar
Quería correr de vuelta a la casa y golpear la puerta hasta que alguien la escuchara, pero la humillación la mantenía clavada en la silla. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento su vida se había reducido a una taza de té frío y un banco en la calle? El teléfono vibró sobre la mesa sacándola de sus pensamientos. Era Lisa. Margaret dudó con el corazón latiéndole en la garganta. Una parte de ella quería ignorar la llamada, pero otra, la parte que aún veía a Lisa como la niña que abrazaba sus piernas y le pedía cuentos antes de dormir, la hizo contestar. «Mamá, soy yo», dijo Lisa con una voz que sonaba dulce pero falsa como el almíbar que se usa para cubrir un pastel amargo. Quería disculparme por lo de anoche. No fue mi intención que pasara así. Pero, sabes, la casa es pequeña y Tom y yo necesitamos espacio para los niños. Creo que sería mejor si te mudas tal vez a un motel o algo por el estilo. ¿Entiendes, verdad? Las palabras eran suaves, pero cortaban como un cuchillo. Margaret sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso responder, quiso decirle que no tenía dinero, que no tenía dónde ir, que era su madre. Pero la voz de Tom interrumpió desde el fondo. «Oye, Margaret, tienes tu pensión. Úsala. Y no nos compliques la vida». ¿Sí? El desprecio en la voz de Tom fue como una bofetada. Margaret apretó el teléfono con tanta fuerza que temió romperlo. Su mente le gritaba que mantuviera la calma, que no empeorara las cosas, pero su corazón estaba hecho pedazos. Recordó las noches en que se quedaba despierta cosiendo la ropa de Clara y Ben, los nietos que ahora apenas la miraban. Recordó los años en que renunció a sus sueños, a sus amistades, a su propia salud, para que Lisa pudiera tener una vida mejor. Y ahora su yerno, un hombre que nunca había movido un dedo por la familia, la trataba como si fuera una intrusa. «Mamá, ¿estás ahí?», insistió Lisa con un tono impaciente. Margaret tragó saliva con los ojos ardiendo de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Lo arreglaré», dijo al fin con una voz que no reconoció como suya, y colgó antes de que Lisa pudiera decir más. Se quedó mirando la mesa con la taza fría entre las manos. El café olía a pan quemado y desinfectante, pero Margaret no lo notaba. Todo lo que sentía era una mezcla de rabia, tristeza y una humillación que le quemaba el pecho. Cars como si fuera un trasto viejo, algo que cualquiera podía desechar sin pensarlo dos veces. Pensó en John, su esposo, que siempre la miraba con orgullo, que le decía que era el pilar de la familia. Si él estuviera aquí, nunca habría permitido esto. Pero John se había ido, y Margaret estaba sola enfrentando un mundo que parecía haberla olvidado. La camarera pasó cerca mirándola con una mezcla de curiosidad y lástima. «¿Quiere más té?», preguntó, y Margaret negó con la cabeza forzando una sonrisa que no sentía. No quería caridad, no quería ser una víctima. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía dinero, no tenía un lugar donde dormir, no tenía a nadie. Pensó en James, su hijo menor que vivía en Lakewood con su novia Emily. Tal vez él la ayudaría. Pero la idea de enfrentarse a otra puerta cerrada, a otra mirada de rechazo, le revolvía el estómago. James siempre había sido distante, más interesado en su vida que en la de su madre. La última vez que lo visitó, Emily apenas le habló, y James se limitó a ofrecerle un café antes de insinuar que tenía cosas que hacer. Margaret sacó el teléfono mirando la pantalla agrietada. Podía llamarlo, podía intentarlo. Pero, ¿y si él también la rechazaba? ¿Y si terminaba sentada en otro banco con el frío calándole los huesos? La camarera volvió a pasar, y Margaret sintió que todos los ojos del café estaban sobre ella, aunque nadie la miraba realmente. Se levantó dejando unas monedas arrugadas sobre la mesa.
El té no pagado le pesaba en la conciencia, pero no tenía más. Salió al aire frío de la mañana con el abrigo húmedo pegándosele a la piel. La calle Colfax estaba despertando con autos pasando y gente caminando rápido hacia sus trabajos. Margaret se sintió invisible, como si el mundo siguiera girando sin notar que ella estaba allí rota perdida. Pero en medio de la tristeza, algo nuevo comenzó a crecer en su interior. No era solo rabia, era una chispa de determinación, una voz que le susurraba que no podía seguir dejando que la trataran así. Había dado todo por su familia y ahora la habían descartado, pero no estaba dispuesta a desaparecer. En sus ojos un brillo nuevo apareció, un destello de alguien que empezaba a despertar. ¿Qué haría con ese fuego que comenzaba a arder en su pecho? La lluvia caía en finas gotas sobre las calles de Lakewood, un barrio tranquilo de Denver, donde las casas de madera se alineaban con jardines pequeños y cercas blancas. Margaret caminaba bajo el aguacero con el abrigo empapado, pegándosele a la piel y el bolso apretado contra el pecho. Sus zapatos ya gastados chapoteaban en los charcos y el frío le calaba los huesos, pero seguía adelante impulsada por una mezcla de esperanza y desesperación. Había dejado el café de la calle Colfax atrás, con el sabor amargo del té frío todavía en la boca. La conversación con Lisa, con esas palabras cortantes como cuchillos, seguía resonando en su cabeza. «Busca otro lugar», había dicho su hija, como si Margaret fuera una extraña, no la mujer que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella. Pero ahora no tenía tiempo para la rabia. Necesitaba un refugio, un lugar donde pasar la noche. Y su única esperanza era James, su hijo menor, que vivía a unas pocas millas de allí. El trayecto en autobús había sido un suplicio. Margaret apenas había reunido las monedas para el boleto, y el conductor la había mirado con desconfianza, como si sospechara que no pagaría. Se sentó al fondo fingiendo dormir, con la cabeza apoyada en la ventana para evitar las miradas de los demás pasajeros. Cuando bajó en Lakewood, la lluvia había atarreciado y el viento le golpeaba el rostro como un reproche. Caminó las últimas calles hasta la casa de James, una construcción modesta con un porche cubierto de macetas vacías. Sus piernas temblaban no solo por el frío, sino por el miedo a otro rechazo. James siempre había sido distante, más interesado en su vida con Emily, su novia, que en la de su madre. Pero era su hijo, el niño que había abrazado en las noches de tormenta, el que le dibujaba tarjetas de cumpleaños con crayones. Tenía que intentarlo. Subió los escalones del porche con el agua goteando de su abrigo. Golpeó la puerta con los nudillos suave al principio, luego con más fuerza. Esperó con el corazón latiéndole en la garganta. Escuchó pasos y la puerta se abrió. James estaba allí con una camiseta arrugada y el cabello despeinado. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se desviaron al verla. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. Margaret tragó saliva intentando ignorar el nudo en su pecho. «James, hijo, necesito un lugar donde quedarme esta noche». «Lisa». Cambió la cerradura. «No tengo a dónde ir». Su voz se quebró, pero mantuvo la cabeza alta, buscando en los ojos de su hijo un rastro de compasión. James suspiró rascándose la nuca. «Mamá, esto no es buen momento. El apartamento es pequeño y Emily no está cómoda con visitas. No quiero problemas, ¿entiendes?». Las palabras fueron como un golpe. Margaret sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso protestar, quiso recordarle que era su madre que lo había criado sola después de que John muriera, que había pagado sus clases de fútbol, aunque eso significara no comer carne durante semanas. Pero James no la miraba. «Lo siento».
dijo y cerró la puerta con suavidad como si eso suavizara el rechazo. El clic de la cerradura resonó en el silencio de la lluvia. Margaret se quedó allí inmóvil con el agua corriendo por su rostro mezclándose con las lágrimas que no pudo contener. La humillación la aplastaba más pesada que el frío o el cansancio. Sus 2 hijos, los que había amado más que a su propia vida, la habían dejado fuera como si no valiera nada. Caminó sin rumbo hasta un parque cercano, donde un banco de madera bajo un roble seco ofrecía un pobre refugio. Se sentó con el abrigo empapado y el bolso en el regazo, y dejó que la lluvia la envolviera. El mundo parecía desvanecerse a su alrededor, reducido al sonido de las gotas y al latido sordo de su corazón. Cerró los ojos y los recuerdos la arrastraron como una corriente. Pensó en Helen, su amiga de la juventud, una mujer risueña que también había dado todo por sus hijos. Helen había terminado en un asilo olvidada visitada solo por enfermeras que apenas conocían su nombre. Cuando murió, nadie fue a su funeral, y Margaret, que estaba trabajando turnos dobles, no pudo despedirla. La idea de terminar como Helen la llenó de un terror frío. No quería ser una sombra, una anciana que muere sola en una cama extraña. Abrió los ojos y miró el anillo de boda en su dedo, un aro sencillo que John le había dado hace 40 años. Él siempre la miraba con orgullo, diciendo que era el pilar de la familia. «Eres más fuerte de lo que crees», le decía. Pero ahora, bajo la lluvia, Margaret no se sentía fuerte. Se sentía rota, invisible, descartada. Un crujido la sacó de sus pensamientos. Un hombre mayor con un impermeable gastado y un carrito lleno de periódicos se acercó. «Señora, se va a enfermar aquí», dijo con una voz ronca pero amable. Sacó un paraguas viejo de su carrito y se lo ofreció. «Tome, no es mucho, pero la mantendrá seca». Margaret lo miró sorprendida. No era más que un desconocido, un vendedor de periódicos que probablemente tenía sus propios problemas, y sin embargo, ahí estaba ofreciéndole algo que sus hijos le habían negado, un gesto de humanidad. Tomó el paraguas con manos temblorosas, murmurando un gracias, apenas audible. El hombre asintió y se alejó empujando su carrito bajo la lluvia. Margaret se quedó mirando el paraguas con sus varillas torcidas y su tela descolorida. Era un objeto simple, pero en ese momento significaba todo. Por primera vez en horas sintió que alguien la veía, que no era invisible. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo nuevo, una chispa de esperanza que se encendía en su interior. «Si no me protejo yo, ¿quién lo hará?», se preguntó apretando el anillo contra su pecho. El rechazo de James y Lisa la había herido, pero también la había despertado. No sabía cómo, pero encontraría una salida. El paraguas con su tela rota parecía un mensaje del destino, una señal de que aún había bondad en el mundo. Pero, ¿a dónde la llevaría esa señal en medio de la tormenta? El sol de mediodía apenas calentaba las calles del centro de Denver, donde los edificios de ladrillo rojo se alzaban entre tiendas y oficinas modestas. Margaret caminaba con pasos inseguros aferrando su bolso, como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos en las aceras, y sus zapatos aún húmedos resbalaban ligeramente. No había dormido más que unas horas acurrucada en el banco del parque bajo el paraguas que le dio el vendedor de periódicos. El frío le había calado los huesos, pero lo que más le dolía era el rechazo de sus hijos. Lisa con su voz fría y su ventana cerrada. James con su puerta que se clausuró sin miramientos. Cada recuerdo era como una astilla clavándose en su corazón. Sin embargo, algo había cambiado en ella. El gesto del desconocido con el paraguas, aunque pequeño, le había recordado que no estaba completamente sola
que aún había bondad en el mundo. Y esa chispa, aunque frágil, la había llevado hasta aquí, a un pequeño despacho de abogados en la calle 16. El letrero en la puerta decía Clara Mendoza, abogada, escrito en letras discretas pero firmes. Margaret dudó antes de entrar con la mano temblando en el picaporte. No estaba acostumbrada a tomar decisiones por sí misma, no de este tipo. Durante años su vida había girado en torno a los demás. Su esposo John, sus hijos, sus nietos. Cada centavo que ganaba en la lavandería, cada hora extra, cada sacrificio, había sido para ellos. Pero ahora, enfrentada a la traición de Lisa y James, sentía que debía hacer algo no por ellos, sino por ella misma. Empujó la puerta y entró. El despacho era pequeño, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros y un escritorio de madera, donde Clara, una mujer de unos 50 años con gafas de montura fina, revisaba unos documentos. Al verla, Clara sonrió con calidez. «Señora Thompson, pase, siéntese», dijo señalando una silla. Margaret se sentó con el bolso en el regazo y las manos apretadas. No sabía cómo empezar. Había encontrado el número de Clara en un anuncio del periódico que guardaba en su bolso, un papel arrugado, que prometía asesoría legal asequible. «Necesito cambiar algo», comenzó con la voz baja, casi como si temiera que alguien la oyera. «La casa en la calle Maple es mía, pero siempre pensé en dejarlas a mi hija Lisa. Ahora no estoy segura». Las palabras salieron torpes, pero Clara no la interrumpió. Escuchó con atención mientras Margaret le contaba todo: la cerradura cambiada, las palabras crueles de Lisa, el rechazo de James. Cada frase era un peso que se quitaba de encima, pero también un recordatorio de su dolor. «No quiero que ellos decidan por mí», terminó con los ojos fijos en sus manos. «Quiero que la casa sea mía, solo mía». Clara asintió sacando un formulario de su escritorio. «Lo que quiere es una transferencia de propiedad a su nombre, sin herederos designados por ahora. Es una decisión importante pero completamente válida». Le explicó el proceso con calma, asegurándole que podía mantenerlo en privado. Margaret sintió un nudo en el estómago. Firmar ese papel significaba romper una promesa tácita, la de dejar todo a sus hijos. Pero también significaba reclamar algo para sí misma, algo que nunca había tenido control. Tomó el bolígrafo que Clara le ofrecía con la mano temblando. Escribir su nombre. Margaret Thompson, en la línea punteada, fue como trazar una frontera nueva en su vida. Cuando terminó, sintió una mezcla de miedo y orgullo, como si hubiera dado un paso hacia un territorio desconocido pero suyo. Clara la miró con una sonrisa que no era de lástima, sino de admiración. «Está recuperando lo que le pertenece, Margaret. No es solo una casa, es su derecho a decidir». Esas palabras se quedaron grabadas en ella como un eco de la voz de John, que siempre le decía que era más fuerte de lo que creía. Al salir del despacho, el sol parecía brillar un poco más. Caminó hasta un parque cercano, el mismo donde había pasado la noche, y se sentó en un banco seco bajo un roble. El mundo seguía su curso: niños jugando en un columpio, parejas paseando perros, un hombre vendiendo helados desde un carrito. Pero Margaret ya no se sentía invisible. Por primera vez, había tomado una decisión que no dependía de nadie más. No le había dicho a Lisa ni a James, y no pensaba hacerlo. Era su secreto, su pequeño acto de rebeldía. Sin embargo, el dolor de la traición seguía allí, como una herida que no cerraba. Pensó en sus nietos Clara y Ben, que tal vez ni siquiera sabían que su abuela estaba sin hogar. Pensó en Lisa, que había sido su mundo, y en James, que solía dibujarle flores en los márgenes de sus cuadernos. ¿Cómo habían llegado a esto? Sacó su teléfono con la pantalla agrietada
y escribió un mensaje a Susan, una amiga de la juventud con la que apenas había hablado en años. Susan, ¿sabes de algún lugar para alquilar? No tengo mucho, pero necesito un sitio. Dudó antes de enviarlo, pero al final pulsó la tecla. Era un paso pequeño pero importante. Si iban a empezar de nuevo, necesitaba un lugar donde apoyar la cabeza. Mientras esperaba una respuesta, Margaret miró a su alrededor. El parque estaba lleno de vida, pero ella se sentía como una extraña en su propia historia. La casa en la calle Maple, que ahora era suya en papel, no era un hogar. Sus hijos, que deberían haber sido su refugio, la habían dejado fuera. Pero el acto de firmar ese documento, de poner su nombre en algo, le había dado una chispa de esperanza. No sabía cómo seguiría, no sabía si Susan respondería o si encontraría un lugar donde vivir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una voz aunque fuera pequeña. El teléfono vibró en su mano y el nombre de Susan apareció en la pantalla. Margaret contuvo el aliento sin saber si era una puerta que se abría o simplemente otra ilusión. ¿Qué le diría a su vieja amiga y qué pasaría si Lisa descubriera el secreto que Margaret guardaba? El aire en la lavandería de Denver olía a jabón barato y humedad, un olor que Margaret había respirado durante décadas. Esa mañana, mientras doblaba sábanas bajo el zumbido de las secadoras, su mente estaba en otra parte. La noche anterior, después de firmar los papeles con Clara para asegurar la casa en la calle Maple, había sentido una chispa de esperanza, un destello de control sobre su vida. Pero el rechazo de James en Lakewood, con su puerta cerrada y su mirada esquiva, había reavivado el dolor que Lisa le había causado. Sus hijos, los que había criado con tanto sacrificio, la habían dejado sin un lugar donde dormir, sin un ápice de compasión. Margaret trabajaba en piloto automático con las manos moviéndose por instinto, mientras su corazón pesaba como una piedra. Cada sábana que doblaba era un recordatorio de los años que había dado todo por su familia, solo para terminar sola con un bolso viejo y un paraguas prestado como únicos compañeros. A mediodía aprovechó un momento de calma para sentarse en el pequeño cuarto trasero de la lavandería, un espacio lleno de cajas y detergentes. Sacó su teléfono con la pantalla agrietada y abrió la aplicación del banco. Había estado ahorrando durante años para una cirugía de cataratas que le devolvería la visión clara, un sueño modesto que le permitiría leer sin dolor o caminar sin tropezar. El saldo debía ser de casi $3,000, una suma que había reunido con turnos extras y privaciones. Pero cuando la pantalla cargó el corazón, le dio un vuelco. Solo quedaban $7. Parpadeó pensando que era un error y actualizó la página. $7. Un frío helado le recorrió la espalda. Con manos temblorosas marcó el número del banco, ignorando el ruido de las máquinas y la mirada curiosa de Sarah, una compañera joven que limpiaba cerca. La empleada del banco, con una voz monótona, confirmó lo peor. Señora Thompson, hubo un retiro autorizado hace 2 días. La persona con su poder notarial, Lisa Reynolds, vació la cuenta. Margaret sintió que el suelo se desvanecía. Lisa, su hija, la niña a la que había dado todo, la que había cuidado cuando estaba enferma, la que había vestido con lo poco que tenía, había tomado su dinero sin siquiera avisarle. El poder notarial lo había firmado años atrás cuando Lisa insistió en que era por si algo pasaba. Margaret había confiado como siempre porque era su madre, porque creía que el amor era suficiente. Ahora esa confianza se deshacía como el jabón en sus manos. «¿No hay nada que pueda hacerse?», preguntó con la voz rota. La empleada suspiró. «Lo siento, señora. El documento es legal. Puede hablar con un abogado». Margaret colgó con los ojos ardiendo de lágrimas
que se negaba a dejar caer. Se quedó sentada en el cuarto trasero con el teléfono en las manos y la mirada perdida. No era solo el dinero, aunque esos $3,000 eran su esperanza de una vida mejor. Era la traición, la certeza de que Lisa no solo la había echado de casa, sino que había robado lo único que Margaret tenía para sí misma. Recordó las veces que Lisa le pedía un poco de ayuda para los niños, para la renta, para cualquier cosa, y ella siempre daba, siempre encontraba una manera. Había renunciado a sus propios sueños, a un abrigo nuevo, a un día libre para que su hija tuviera lo que necesitaba. Y ahora Lisa la había despojado de todo, no solo de un hogar, sino de su dignidad. La rabia le quemaba el pecho, pero la humillación era más fuerte, como una mano que la apretaba hasta dejarla sin aire. Sarah entró al cuarto con una botella de agua en la mano. «Margaret, ¿estás bien? Tienes mala cara», dijo con una preocupación genuina que contrastaba con su juventud. Margaret forzó una sonrisa sacudiendo la cabeza. «Solo estoy cansada, querida». «No te preocupes. No quería ser una carga. No quería que nadie viera lo rota que estaba». Sarah dudó como si quisiera decir algo más, pero asintió y salió. Margaret se quedó sola con el zumbido de las secadoras como único sonido. Pensó en confrontar a Lisa, en ir a su casa y exigirle una explicación. Pero, ¿de qué serviría? Lisa ya había demostrado que no le importaba. Pensó en James, que ni siquiera había abierto la puerta lo suficiente para mirarla a los ojos. Sus hijos, su mundo, la habían traicionado. Cerró los ojos intentando calmar la tormenta en su interior. Recordó a John, su esposo, que siempre le decía que era más fuerte de lo que creía. «No dejes que nadie te quite lo que eres», le decía con esa sonrisa que la hacía sentir invencible. Pero ahora, sin dinero, sin hogar, sin familia, ¿qué era ella? La respuesta llegó como un relámpago. Aún era Margaret Thompson, la mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a años de trabajo agotador, a un mundo que la ignoraba. No podía cambiar lo que Lisa había hecho, pero podía decidir no dejar que la definiera. La chispa de determinación que había sentido al firmar los papeles con Clara volvió más fuerte ahora. No permitiría que sus hijos decidieran su destino. No sería una víctima. Se levantó con las piernas temblando, pero la mente clara. Guardó el teléfono y volvió al trabajo doblando sábanas con una furia contenida. No sabía cómo enfrentaría a Lisa, no sabía si recuperaría su dinero o dónde dormiría esa noche. Pero por primera vez sintió que la decisión estaba en sus manos. Mientras apilaba una sábana, su teléfono vibró. Era un mensaje de Susan, su amiga de la juventud, que había respondido a su pedido de ayuda. «Margaret, ven a mi casa. Tengo un cuarto para ti. No estás sola». Las palabras eran simples, pero cayeron sobre ella como un abrazo. Susan, que había desaparecido de su vida durante años, estaba allí ofreciéndole un refugio. Pero justo cuando Margaret comenzaba a sentir un rayo de esperanza, otro mensaje llegó. Era de Lisa: «Mamá, tenemos que hablar. Es importante». El corazón de Margaret se detuvo. ¿Qué quería Lisa ahora, después de todo lo que había hecho? El sol de la tarde derramaba una luz dorada sobre las calles de Denver, pero para Margaret, el mundo seguía envuelto en una niebla gris. Después de descubrir que Lisa había vaciado su cuenta de ahorros, el peso de la traición la aplastaba como una losa. Había pasado el día en la lavandería doblando sábanas con manos temblorosas, mientras el mensaje de Susan en su teléfono ofrecía un destello de esperanza. «Ven a mi casa. Tengo un cuarto para ti». Esas palabras simples pero cálidas eran lo único que la mantenía en pie. Decidió ir al café de la calle Colfax,
un lugar que no visitaba desde hacía años, donde ella y Susan solían compartir risas y sueños de juventud. El mensaje de Lisa. Tenemos que hablar seguía sin respuesta en su teléfono. No estaba lista para enfrentarla, no después de que le robara no solo su hogar, sino también su futuro. Con el bolso apretado contra el pecho, Margaret caminó por las aceras llenas de gente sintiéndose como una extraña en su propia ciudad. El café con su fachada de ladrillo y un letrero desvaído que decía Colfax Brew parecía detenido en el tiempo. Las mesas de madera estaban desgastadas. El aroma a café tostado impregnaba el aire y una radio antigua tocaba una balada suave que le recordaba a Margaret los días en que la vida parecía más sencilla. Empujó la puerta con el corazón latiéndole fuerte. No había visto a Susan en casi una década, desde un encuentro fugaz en un supermercado donde intercambiaron promesas vacías de volver a verse. Pero ahora, después de que Lisa la echara y James le cerrara la puerta, Susan era su única esperanza. La encontró sentada en una mesa al fondo con el cabello gris recogido en un moño y una sonrisa que no había perdido su calidez. «¡Margaret!», exclamó Susan levantándose para abrazarla. El abrazo fue largo, fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Margaret sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No quería derrumbarse, no todavía. Se sentaron y Susan pidió 2 cafés. La camarera, una chica joven con un delantal manchado, los sirvió con una sonrisa distraída. Mientras esperaban, Margaret dejó que las palabras salieran como si al fin pudiera liberar el dolor que llevaba dentro. Le contó todo: la cerradura cambiada por Lisa, las palabras crueles de Tom, el rechazo de James en Lakewood, el dinero robado de su cuenta. Cada frase era un peso que se quitaba de encima, pero también un recordatorio de lo mucho que había perdido. Susan escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de empatía. Cuando Margaret terminó con la voz rota y las manos apretadas sobre la mesa, Susan tomó su mano. «Lo siento tanto, amiga. Nadie merece eso menos tú. Has dado todo por tus hijos y ellos no lo ven». Su voz era suave, pero había una fuerza en ella, una certeza que reconfortó a Margaret. Susan comenzó aquí a hablar de su propia vida con la calma de quien ha aprendido a aceptar las cicatrices. Había pasado por años difíciles, un divorcio que la dejó sin nada, la pérdida de un hijo pequeño que aún le dolía la lucha por mantener su tienda de flores en el barrio Capitol Hill. Pero ahora Sitchinchaho, a sus 60 años, vivía en paz, aunque sola. «No es mucho, pero es mío», dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y melancolía. Margaret la miraba admirando su fortaleza, pero también sintiendo una punzada de envidia. Susan había encontrado un camino mientras ella seguía perdida, sin hogar, sin dinero, sin familia. Pero entonces Susan hizo una pausa y su mirada se volvió más intensa. «Margaret, ¿sabes por qué nunca olvidé lo que hiciste por mí?», preguntó inclinándose hacia ella. Margaret frunció el ceño confundida. «Hace 30 años», continuó Susan, «cuando estaba a punto de perder mi apartamento. Tú pagaste mi renta. No tenías casi nada, trabajabas doble turno en la lavandería, pero lo hiciste sin pedirme nada a cambio. Me diste tiempo para levantarme, para no terminar en la calle». Margaret se quedó sin aliento. Apenas recordaba ese momento, un gesto que para ella había sido instintivo, algo que hacía porque Susan era su amiga. Pero para Susan había sido un salvavidas. «Nunca te lo agradecí como debía», dijo Susan con la voz quebrada. «Y ahora quiero devolverte algo. Ven a vivir conmigo. Tengo un cuarto pequeño en mi casa. No es gran cosa, pero es tuyo si lo quieres. No estás sola».
Las palabras de Susan cayeron sobre Margaret como un rayo de luz en la oscuridad. No esperaba esto. No esperaba que un acto olvidado de su pasado regresara para salvarla. Durante días se había sentido invisible una sombra que nadie notaba, rechazada por sus propios hijos. Pero Susan la veía no como una víctima, sino como una amiga, una persona que valía la pena. Las lágrimas que había contenido cayeron por fin silenciosas, y Margaret apretó la mano de Susan. «No sé qué decir», murmuró con la voz rota. «No quiero ser una carga». Susan negó con la cabeza con una sonrisa firme. «Tú no eres una carga. Eres mi amiga y te mereces un lugar que puedas llamar hogar». Sacó una llave pequeña de su bolso y la deslizó sobre la mesa. «Toma. Es tuya». Margaret miró la llave, un objeto simple de metal que brillaba bajo la luz tenue del café. Era más que una llave. Era una puerta que se abría cuando todas las demás se habían cerrado. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. La rabia contra Lisa y James seguía allí, el dolor de su traición aún quemaba, pero ahora había algo más: esperanza. Tomó la llave con dedos temblorosos, sintiendo su peso como una promesa. «Gracias, Susan», dijo con la voz rota pero sincera. Susan sonrió, y por un momento el café se sintió como un refugio, un lugar donde el mundo no era tan cruel. Pero entonces el teléfono de Margaret vibró, rompiendo el silencio. «Era otro mensaje de Lisa. Mamá, por favor, responde. No quería que las cosas llegaran tan lejos». Margaret sintió un escalofrío. La voz de Lisa, aunque solo en texto, sonaba desesperada, diferente a la frialdad de antes. ¿Era una disculpa sincera, una trampa o algo más? Susan notó su expresión y preguntó. «¿Todo bien?» Margaret negó con la cabeza, guardando el teléfono. No estaba lista para enfrentar a Lisa, pero la llave en su mano le daba fuerza. Había encontrado un refugio. Pero, ¿qué quería Lisa ahora? ¿Y cómo cambiaría eso? El camino que Margaret apenas comenzaba a recorrer. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas delgadas de una pequeña habitación en el barrio Capitol Hill, un rincón tranquilo de Denver, donde los edificios de ladrillo convivían con árboles antiguos. Margaret despertó en una cama desconocida con sábanas que olían a lavanda y un silencio que no estaba acostumbrada a sentir. Por primera vez en días no había abierto los ojos con el temor de ser echada, ni había sentido el frío de un banco en el parque, calándole los huesos. Estaba en la casa de Susan, su amiga de la juventud, que le había ofrecido un refugio, cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. La habitación era modesta, una cama individual, una mesita con una lámpara vieja, un armario pequeño y una ventana que daba a un roble centenario, cuyas ramas se mecían con el viento. No era mucho, pero para Margaret, después de noches sin hogar, era un milagro. Había llegado la tarde anterior con solo un bolso y una valija vieja que contenían lo poco que pudo rescatar de su vida, algo de ropa, un par de fotos desvaídas de sus nietos y el anillo de boda que nunca se quitaba. Susan la había recibido con un abrazo y una taza de té, sin hacer preguntas, sin juzgar. «Este es tu espacio ahora», le había dicho, señalando la habitación. Margaret apenas pudo murmurar un «gracias», abrumada por la generosidad de su amiga. Esa noche se había quedado despierta hasta tarde, mirando el techo, esperando que en cualquier momento alguien llamara a la puerta para decirle que todo era un error, que debía irse. Pero nadie vino. Por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo, con el sonido del roble susurrando fuera de la ventana como una nana. Al despertar encontró una bandeja en la mesita con pan tostado, mantequilla y una taza de café aún humeante. Susan, que ya estaba en la cocina preparando flores para su tienda, sonrió al verla. «Buenos días, amiga. Come algo, que te hace falta».
Margaret se sentó a la mesa con el café calentándole las manos. El aroma del pan tostado le trajo recuerdos de los desayunos que preparaba para Lisa y James cuando eran niños, cuando la casa en la calle Maple estaba llena de risas y no de puertas cerradas. Susan, como si adivinara sus pensamientos, se sentó frente a ella. «No tienes que contarme nada si no quieres, pero aquí estás segura. Esto es tuyo mientras lo necesites». Las palabras eran sencillas, pero cayeron sobre Margaret como un abrazo. Durante días se había sentido como una sombra rechazada por sus hijos, traicionada por Lisa, que le robó sus ahorros. Pero ahora, en esta cocina pequeña con olor a café, comenzaba a sentirse humana otra vez. Sin embargo, el dolor seguía allí como una herida que no cerraba. Mientras comía, Margaret pensaba en Lisa, en su mensaje sin responder. «Mamá, tenemos que hablar». La desesperación en esas palabras la inquietaba, pero también la llenaba de desconfianza. ¿Qué podía querer Lisa después de echarla y robarle? Pensó en James, que ni siquiera había abierto la puerta lo suficiente para mirarla a los ojos. Sus hijos, los que había criado con tanto sacrificio, la habían tratado como si no valiera nada. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, pero también había algo nuevo, una sensación de seguridad que Susan le había dado. No era solo un techo, era la certeza de que alguien la veía no como una madre olvidada, sino como una persona. Esa noche, después de ayudar a Susan a arreglar flores en la tienda, Margaret se sentó en su habitación con un cuaderno viejo que encontró en un cajón. No era un diario elegante, solo un cuaderno de notas con páginas amarillentas, pero le pareció el lugar perfecto para escribir. Tomó un bolígrafo y comenzó a anotar sus pensamientos, algo que no hacía desde que era joven. Escribió sobre los años en que trabajó turnos dobles para pagar la universidad de Lisa, sobre las noches en que cosía la ropa de James, para que no se sintiera menos que sus amigos, sobre los cumpleaños que celebró sola, porque sus hijos estaban demasiado ocupados. Las palabras fluían mezcladas con lágrimas que caían sobre el papel. «¿Qué hice mal?», escribió con la mano temblando. «Les di todo y ahora no tengo nada». Pero mientras escribía, sintió que no estaba vacía. Había firmado los papeles para reclamar la casa. Había encontrado a Susan. Había sobrevivido. Cerró el cuaderno con el corazón pesado, pero más ligero que antes. La escritura le había dado claridad, como si al poner su dolor en palabras, pudiera empezar a soltarlo. Se levantó y abrió la ventana, dejando que el aire fresco llenara la habitación. El roble fuera parecía susurrarle, recordándole que aún estaba viva, que aún podía elegir. Pero justo cuando comenzaba a sentirse en paz, su teléfono vibró sobre la mesita. Era otro mensaje de Lisa. «Mamá, por favor, necesito verte». No quería que pasara así. Margaret lo leyó con el pulso acelerado. La voz de Lisa, aunque solo en texto, sonaba diferente, casi suplicante. Pero después de todo lo que había hecho, podía confiar en ella. Susan, que entraba con una manta extra, notó su expresión. «¿Es ella?», preguntó. Y Margaret asintió sin decir nada. Guardó el teléfono, pero la duda la carcomía. No todos llegaban tarde como Susan, que había aparecido justo cuando estaba a punto de rendirse. Pero, ¿traería Lisa una disculpa sincera o solo más dolor? La tienda de flores de Susan en Capitol Hill estaba llena del aroma dulce de las rosas y los lirios, un contraste con el aire seco y polvoriento de las calles de Denver. Margaret, con un delantal prestado, cortaba tallos con cuidado, siguiendo las instrucciones de su amiga. Había pasado una semana desde que se mudó al cuarto pequeño, en la casa de Susan, y aunque el dolor de la traición de sus hijos seguía latiendo en su pecho, la rutina de ayudar en la tienda le daba una calma inesperada. Las flores, con sus colores vivos,
parecían recordarle que la vida podía ser hermosa, incluso después de tanto sufrimiento. Pero los mensajes de Lisa, cada vez más insistentes, seguían sin respuesta en su teléfono. «Mamá, por favor, hablemos». Margaret no estaba lista para enfrentar a su hija, no después de que le robara sus ahorros y la echara de casa. Cada mensaje era como una espina, y ella prefería ignorarlos al menos por ahora. Esa mañana, mientras arreglaba un ramo de claveles, su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Era un número desconocido. Dudó pensando que podía ser Lisa usando otro teléfono, pero algo la empujó a contestar. «¿Señora Margaret Thompson?», dijo una voz masculina trámida con un tono profesional, pero cálido. «Soy Daniel Rivera. ¿Me recuerda?». Margaret frunció el ceño buscando en su memoria. El nombre le sonaba vagamente como un eco de otra vida. «No estoy segura», respondió con la voz temblorosa. Daniel rió suavemente. «Hace 30 años usted cuidó a mi madre Elena cuando estaba enferma. Yo era solo un muchacho, pero nunca olvidé lo que hizo por nosotros». Las palabras cayeron sobre Margaret como una ola arrastrando recuerdos de una casa modesta en el este de Denver, de una mujer mayor postrada en cama de días limpiando y cocinando sin pedir nada a cambio. Margaret se quedó sin aliento. Recordaba a Elena, una viuda que luchaba contra el cáncer, y a su hijo adolescente Daniel, que siempre le agradecía con una sonrisa tímida. Había sido un trabajo más uno de tantos, pero para Margaret, ayudar era natural como respirar. «Susan me contó lo que está pasando», continuó Daniel. «Estoy en Denver y me gustaría verla». «¿Podemos tomar un café, Margaret?», sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien buscara ayudarla, no después de tantas puertas cerradas. Aceptó más por curiosidad que por esperanza, y acordaron encontrarse en un café elegante en el centro de la ciudad. Susan, que había escuchado la conversación, le dio un apretón en el hombro. «Ve, amiga. Esto suena importante». El café, con su fachada de vidrio y mesas de mármol, era un mundo lejos de la lavandería, donde Margaret había pasado décadas. Se sintió fuera de lugar con su abrigo gastado y sus zapatos raídos, pero cuando Daniel entró, su sonrisa la hizo olvidar todo eso. Era un hombre de unos 50 años con cabello canoso y un traje impecable que hablaba de éxito. «Señora Thompson, es un honor volver a verla», dijo estrechando su mano con calidez. Se sentaron y mientras el camarero servía 2 expresos, Daniel le contó su historia. Había estudiado Derecho gracias a becas, construido una carrera como abogado en Denver, y ahora tenía un bufete respetado. Pero nunca olvidó a Margaret, la mujer que cuidó a su madre sin pedir nada, dándole tiempo para despedirse, antes de que ella muriera. «Susan me dijo que está pasando por un momento difícil», dijo Daniel con tacto. «Quiero ayudar. Puedo representarla legalmente para recuperar el dinero que su hija le quitó. Y si necesita un lugar donde vivir, puedo ayudarlas a encontrar algo estable». Margaret sintió que el mundo se detenía. La oferta era generosa, casi demasiado, y por un momento se sintió abrumada. Recordó las noches en que limpiaba la casa de Elena, sin esperar nada solo porque era lo correcto. Ahora ese acto olvidado regresaba como un puente hacia una nueva posibilidad. Pero también sintió una punzada de orgullo. No quería caridad, no quería ser una carga. «Señor Rivera, agradezco su ayuda, pero solo quiero justicia», dijo con la voz firme. «Quiero que Lisa devuelva lo que tomó. No quiero más de lo que es mío». Daniel asintió con una mirada de respeto. «Entiendo. Empezaremos con una demanda por el dinero de su cuenta. El poder notarial que firmó no la autorizaba a vaciarla. Podemos ganar esto».
Margaret sintió un calor en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Por primera vez, alguien estaba de su lado. Alguien con poder. Alguien que creía en ella. Hablaron durante 1 hora y Daniel le prometió moverse rápido. Cuando se despidieron le dio su tarjeta y un apretón de manos que le transmitió fuerza. Margaret salió del café con el corazón más ligero, pero también con una nueva inquietud. Había dado un paso hacia la justicia, pero ¿qué significaría eso para su relación con Lisa? Mientras caminaba de vuelta a Capitol Hill, pensó en sus nietos Clara y Ben, que tal vez ni sabían lo que su madre había hecho. La idea de enfrentarse a Lisa en un tribunal la llenaba de temor, pero también de determinación. Al llegar a la tienda de Susan le contó todo. Susan la abrazó con una sonrisa orgullosa. «Estás peleando por ti, Margaret. Eso es lo que importa». Pero mientras cortaban flores, el teléfono de Margaret vibró de nuevo. Era un mensaje de Lisa esta vez, más corto. «Mamá, supe que hablaste con un abogado. ¿Qué estás haciendo?» El tono era diferente, mezcla de miedo y enojo. Margaret sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía Lisa de Daniel? ¿Quién se lo había dicho? La noticia de su decisión estaba corriendo, y con ella una tormenta que Margaret no había anticipado. Susan, al ver su rostro, le puso una mano en el hombro. «No dejes que te asuste», dijo. Pero Margaret sabía que esto era solo el comienzo. ¿Qué haría Lisa cuando supiera que su madre, la mujer que siempre había dado todo, ahora estaba dispuesta a luchar? El cielo sobre Denver estaba cubierto de nubes grises, pero en el pequeño despacho de Daniel Rivera, en el corazón de la ciudad, Margaret sentía que una luz comenzaba a romper la oscuridad que la había envuelto durante semanas. El bufete con sus paredes de madera pulida y estanterías llenas de libros legales era un mundo lejos de la lavandería, donde había pasado décadas doblando sábanas. Sentada frente al escritorio de Daniel con las manos apretadas en el regazo, Margaret escuchaba mientras él le explicaba los resultados de su investigación. Su traje impecable y su voz calma contrastaban con el torbellino de emociones que giraba en su interior. Había aceptado su ayuda legal para recuperar el dinero que Lisa le robó, pero no estaba preparada para lo que Daniel estaba ya a punto de revelar. La traición de su hija, que ya le había roto el corazón, era más profunda de lo que imaginaba. Y un secreto de su pasado estaba a punto de cambiarlo todo. Daniel sacó una carpeta de su escritorio y la abrió con cuidado. «Señora Thompson, revisé los movimientos de su cuenta de ahorros y encontré algo más», dijo con un tono serio pero respetuoso. Lisa no solo retiró los $3,000 de sus ahorros, también falsificó su firma para transferir fondos de su cuenta de jubilación, otros $2,000 a su cuenta personal. Margaret sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La habitación pareció encogerse y el zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. No era solo el dinero, aunque esos $5,000 eran todo lo que tenía para su cirugía de cataratas y un futuro menos precario. Era la traición, la certeza de que Lisa, su hija, la niña, a la que había dado todo, había planeado despojarla con una frialdad que Margaret no podía comprender. «¿Cómo pudo hacer eso?», murmuró con la voz rota. Daniel la miró con empatía. «Lo siento, Margaret, pero tenemos pruebas y podemos usarlas para exigir la devolución». Pero eso no era todo. Daniel sacó un sobre amarillento de la carpeta con bordes desgastados por el tiempo. «Encontré esto entre los documentos que el banco tenía archivados», dijo deslizándolo hacia ella. «Es una carta que usted escribió a su esposo John hace 15 años. La dejó en una caja de seguridad que nunca reclamó». Margaret tomó el sobre con manos temblorosas,
reconociendo su propia letra en el frente. Para John siempre tuyo. Abrió el sobre y sacó la carta con el papel frágil bajo sus dedos. Las palabras escritas en una noche de insomnio tras la muerte de John eran un desahogo de su corazón. Hablaba de los sacrificios que había hecho por la familia, de las noches, sin dormir, de los turnos dobles en la lavandería. Pero lo que hizo que se le cortara la respiración fue un párrafo al final. Pagamos la deuda de Lisa sin decírselo. No quería que se sintiera avergonzada. Espero que nunca lo sepa, John. Lo hice por ella como siempre. Margaret sintió que el tiempo se detenía. Recordaba esa deuda, un préstamo que Lisa había pedido para la universidad, que se acumuló con intereses, hasta casi llevarla a la quiebra. Margaret había usado sus ahorros y trabajado horas extras para pagarla, sin decirle nada, y besía a su hija, porque no quería que cargara con la culpa. Había sido un acto de amor, uno de tantos que hizo en silencio sin esperar reconocimiento. Pero ahora esa carta guardada en el olvido había resurgido como un testimonio de su sacrificio. Daniel explicó que un empleado del banco, al revisar los archivos para el caso, encontró la carta y conmovido la compartió en una red social local. La publicación se había vuelto viral con cientos de personas comentando sobre la madre que dio todo por su hija, solo para ser traicionada. «Usted es un símbolo ahora, Margaret», dijo Daniel. «La gente está de su lado». Margaret cerró los ojos con la carta y apretada contra el pecho. Las lágrimas cayeron no de tristeza, sino de una mezcla de asombro y alivio. No esperaba que sus acciones enterradas en el pasado fueran reconocidas. Durante años se había sentido invisible, una mujer que trabajaba en las sombras para que otros brillaran. Pero ahora extraños en Denver estaban compartiendo su historia, llamándola valiente, generosa, fuerte. Era como si el mundo por primera vez la viera de verdad. Sin embargo, la alegría estaba teñida de dolor. Lisa, la hija por la que había sacrificado tanto, no solo la había echado de casa, sino que había falsificado su firma para robarle. La carta, que debería haber sido un puente entre ellas, ahora era una prueba de su traición. Daniel le ofreció un pañuelo y Margaret se secó los ojos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con la voz más firme de lo que esperaba. «Presentaremos una demanda formal», respondió él. «Con las pruebas de la falsificación y el retiro no autorizado, tenemos un caso sólido. Y esta carta, aunque no es evidencia legal, está moviendo a la comunidad. Eso pone presión sobre Lisa para devolver el dinero». Margaret asintió, sintiendo una chispa de determinación. No quería vengarse, pero quería justicia. Quería que Lisa entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Por primera vez, sentía que tenía el poder de decidir su propio camino. No como una madre sacrificada, sino como una mujer que merecía respeto. Cuando salió del bufete, el aire frío de Denver le golpeó el rostro, pero no le importó. Caminó por la calle 16 con la carta guardada en su bolso y una sensación nueva en el pecho: libertad. Miró por una ventana viendo su reflejo y por un momento no reconoció a la mujer que la miraba. No era la Margaret que doblaba sábanas en la lavandería, ni la que suplicaba a sus hijos que la dejaran entrar. Era alguien que estaba empezando a levantarse. Pero justo cuando comenzaba a sentirse fuerte, su teléfono vibró. Era una llamada de Lisa. Margaret lo miró con el pulso acelerado. No contestó, pero un mensaje llegó segundos después. «Mamá, vi lo de la carta en internet. No es lo que parece. Por favor, hablemos». El tono era de pánico, y Margaret sintió un escalofrío. Lisa sabía que su secreto estaba al descubierto, pero era demasiado tarde para que intentara reparar el daño. Mientras guardaba el teléfono, una pregunta
La perseguía. ¿Qué haría Lisa ahora que el mundo conocía la verdad? La tarde en Capitol Hill era tranquila, con el sol escondiéndose tras los tejados y el roble frente a la casa de Susan, meciendo sus ramas con el viento. Margaret estaba en la cocina ayudando a su amiga a preparar la cena, cuando un golpe fuerte en la puerta la hizo detenerse. Susan frunció el ceño secándose las manos en un delantal y fue a abrir. Margaret, con el corazón latiendo rápido, la siguió hasta el pasillo, pero se quedó atrás escondida en la sombra. Era Lisa. Su hija estaba allí con los ojos rojos e hinchados, el cabello desordenado y una voz temblorosa que suplicaba: «Por favor, Susan, déjame ver a mi mamá. Necesito hablar con ella». Margaret sintió un nudo en el estómago. La imagen de Lisa, la niña que había acunado en noches de tormenta, chocaba con la mujer que la había echado de casa y robado sus ahorros. No estaba lista para enfrentarla, no después de todo. Susan, con una calma firme, respondió Lisa: «No sé si Margaret quiere verte ahora. Ha pasado por mucho». Pero Lisa insistió con la voz quebrada. Por favor, no quería que las cosas llegaran tan lejos. Solo quiero explicarle. Margaret desde el pasillo miró a través de una rendija en la puerta. Ver a su hija así vulnerable le rompió el corazón, pero también avivó la rabia que había guardado. Recordó la cerradura cambiada, la cuenta vacía, la carta que revelaba su sacrificio. No abrió la puerta. En cambio, se quedó allí, inmóvil, escuchando. Susan, sintiendo su presencia, la miró por encima del hombro como pidiéndole una señal. Margaret negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, que no dejó caer. Justo entonces otro auto se detuvo frente a la casa. Era Daniel Rivera, el abogado que había prometido pasar para discutir los detalles de la demanda contra Lisa. Bajó del coche con una carpeta en la mano y una expresión seria. Al ver a Lisa en la puerta, se detuvo evaluando la escena. «Señora Reynolds», dijo con un tono profesional pero frío. «No esperaba encontrarla aquí». Lisa palideció dando un paso atrás. «¿Usted es el abogado?», preguntó con la voz temblando. Daniel asintió entrando al pasillo donde Margaret seguía oculta. Susan cerró la puerta tras él dejando a Lisa fuera, pero su voz seguía filtrándose suplicante. «Mamá, por favor, escúchame. No fue mi culpa». Daniel, ignorando los gritos, se volvió hacia Margaret, que salió de las sombras. «No tienes que hablar con ella si no quieres», dijo con suavidad. Luego abrió la carpeta y sacó unos documentos. Encontramos más pruebas. Lisa no solo falsificó tu firma para los ahorros, sino que intentó transferir el título de la casa en la calle Maple a su nombre. Por suerte, tu cambio de propiedad con Clara lo impidió. Margaret sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La traición de Lisa era más profunda de lo que imaginaba, un plan deliberado para despojarla de todo. «¿Por qué?», murmuró con la voz rota. Daniel suspiró. Deudas, presión de su esposo, quién sabe. Pero lo que hizo fue intencional, y lo probaremos. Lisa, aún fuera, golpeó la puerta gritando: «Mamá no quería hacerte daño. Tom me obligó». Estaba desesperada por las deudas. Margaret, con el corazón partido, se acercó a la puerta, pero no la abrió. A través de la madera, dijo Lisa: «Elegiste tu camino. Ahora déjame seguir el mío». Su voz era firme, aunque temblaba. Lisa sollozó cayendo al suelo del porche. Susan, con los ojos llenos de compasión, abrió la puerta para ayudarle y las quitieras a levantarse, pero Lisa se apartó corriendo hacia su auto. Margaret, desde la ventana, vio a su hija alejarse con el corazón dividido entre el amor y el dolor. No quería herirla, pero tampoco podía seguir siendo su víctima. Esa noche la historia de Margaret dio un giro inesperado.
Sara, su joven compañera de la lavandería, había leído la publicación viral sobre la carta y compartió un mensaje en las redes sociales. Margaret es la persona más generosa que conozco. Dio todo por su familia y ellos la traicionaron. Merece justicia. El mensaje se extendió rápidamente con cientos de personas en Denver, compartiendo palabras de apoyo. Incluso el empleado del banco, que una vez miró a Margaret con desconfianza, publicó una disculpa pública admitiendo que Secure se equivocó al no cuestionar los retiros de Lisa. La comunidad que antes la ignoraba, ahora la veía como un símbolo de resistencia, una madre que había dado todo y seguía en pie. Pero para Lisa el escándalo fue devastador. Al día siguiente Margaret se enteró por Susan que Lisa había perdido su trabajo en una tienda minorista después de que sus jefes vieran la publicación. Los rumores sobre su matrimonio con Tom, también circulaban discusiones, deudas, una relación al borde del colapso. Margaret, sentada en su habitación con el cuaderno donde escribía sus pensamientos, sintió una punzada de tristeza por su hija. No quería su ruina, pero tampoco podía ignorar lo que había hecho. Tomó una hoja en blanco y escribió una carta para Lisa, no con ira, sino con claridad. Te di todo lo que tenía, pero no puedo seguir siendo tu sostén. Ahora elijo vivir para mí. Espero que encuentres tu camino. La guardó en un sobre sin saber si la enviaría, pero escribirla le dio paz. Mientras doblaba la carta pensó en sus nietos Clara y Ben, que tal vez nunca entenderían por qué su abuela ya no estaba en casa. La idea de perderlos le dolía, pero también sabía que no podía volver atrás, no después de todo. La comunidad estaba de su lado. Daniel estaba luchando por ella y Susan le había dado un hogar. Por primera vez, Margaret sintió que no estaba sola. Pero justo cuando comenzaba ella a encontrar fuerza en su nueva realidad, el teléfono vibró con un mensaje de James, su hijo, que no había contactado desde que le cerró la puerta en Lakewood. Mamá, vi lo de la carta. Necesito hablar contigo. El tono era diferente, casi arrepentido. Pero Margaret no pudo evitar preguntarse, ¿era sincero o solo otro intento de aprovecharse de su momento de fortaleza? Mientras miraba el mensaje, una pregunta la perseguía. ¿Qué haría James y cómo cambiaría eso el futuro que ella estaba empezando a construir? El sol de la mañana bañaba de luz las calles de Park Hill, un barrio tranquilo de Denver, donde las casas de ladrillo se mezclaban con parques llenos de árboles frondosos. Margaret, por primera vez en semanas, despertó en un lugar que podía llamar suyo, un pequeño apartamento alquilado con vistas a un parque verde. La habitación era modesta, con paredes recién pintadas y un suelo de madera que crujía bajo sus pasos, pero cada rincón le pertenecía. Había usado el dinero recuperado de Lisa gracias a la demanda que Daniel Rivera presentó para pagar el alquiler. El banco, avergonzado por su negligencia al permitir los retiros no autorizados, le había dado una compensación adicional, una suma suficiente para empezar de nuevo. Margaret aún no podía creerlo. Después de años de sacrificios de vivir para otros, tenía un espacio propio, una puerta que nadie podía cerrar en su cara. La semana tan anterior había sido un torbellino. Daniel la llamó para confirmarle que Lisa había devuelto los $5,000 robados bajo presión legal y la mirada pública que la señalaba tras la viralización de la carta. La comunidad de Denver, conmovida por la historia de Margaret, había inundado las redes sociales con mensajes de apoyo. Extraños enviaban flores a la tienda de Susan con notas que decían: «Gracias por recordarnos lo que es la verdadera fuerza». Margaret, que siempre se había sentido invisible, ahora era un símbolo de resistencia. Una madre que había dado todo y, contra todo pronóstico, se había levantado. Pero la victoria no era solo financiera, era personal.
Por primera vez, Margaret sentía que tenía el control, que no era solo la madre que sacrificaba todo, sino una mujer con derecho a vivir para sí misma. Esa mañana, mientras preparaba café en su nueva cocina, pensó en el camino recorrido, la cerradura cambiada por Lisa, la puerta cerrada por James, el banco vacío, la noche bajo la lluvia. Todo eso parecía lejano ahora, como una pesadilla que se desvanece al despertar. Pero el dolor seguía allí escondido en un rincón de su corazón. Sus hijos, los que había criado con tanto amor, la habían traicionado. Lisa había intentado contactarla varias veces, dejando mensajes llenos de disculpas. «Mamá, lo siento, no quería herirte». James también había escrito con un tono más reservado. «Mamá, podemos hablar cuando quieras». Pero Margaret no respondió. No estaba lista para abrir esa puerta, no después de todo. En cambio, les envió un mensaje breve a ambos. «He encontrado mi lugar. Espero que ustedes encuentren el suyo». Era su manera de cerrar un capítulo, de decirles que ya no dependía de su aprobación. Con el café en la mano, Margaret caminó hacia el salón donde había colocado un pequeño lujo, una butaca de tela azul, comprada con sus propios ahorros, junto a una estantería con libros de segunda mano. Se sentó sintiendo el respaldo suave contra su espalda y abrió un libro de poesía que Susan le había regalado. Por primera vez en años tenía tiempo para leer, para pensar en sí misma. La ventana dejaba entrar la luz del parque y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Era una paz que nunca había conocido, no porque fuera perfecta, sino porque era suya. Pero incluso en ese momento de calma, una parte de ella seguía alerta, preguntándose si sus hijos volverían a aparecer, si su arrepentimiento era real o solo una reacción al escándalo. Ese día Margaret tomó una decisión que había postergado durante semanas. Se puso su abrigo aún gastado pero limpio y caminó hasta la lavandería donde había trabajado durante décadas. El olor a jabón y el zumbido de las secadoras la recibieron como siempre, pero esta vez no estaba allí para doblar sábanas. Buscó a su jefa, una mujer mayor llamada Rosa, y le dijo con voz firme: «Rosa, dejo el trabajo. Necesito cuidar mi salud, vivir un poco para mí». Rosa, que había seguido su historia en las redes, la miró con admiración. «Te lo mereces, Margaret. Eres un ejemplo para todos». Antes de que pudiera irse, Sarah y los otros compañeros la rodearon aplaudiendo y abrazándola. «No te olvidaremos», gritó Sarah con los ojos brillando. Margaret, abrumada, sonrió sintiendo que dejaba atrás no solo un empleo, sino una vida de invisibilidad. De vuelta en su apartamento encontró un paquete en la puerta, un ramo de lirios y una pila de cartas de desconocidos enviadas a través de la tienda de Susan. Las notas eran breves pero sinceras. «Gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tu historia me dio fuerza para dejar un trabajo que me destruía». Margaret las leyó una por una con lágrimas en los ojos. No eran solo palabras. Eran un recordatorio de que su vida, aunque llena de dolor, había tocado a otros. Se miró en el espejo del salón, un espejo pequeño que había comprado en una tienda de segunda mano. La mujer que la miraba ya no era la Margaret que suplicaba a sus hijos, ni la que trabajaba hasta el agotamiento. Era alguien que había escapado de la jaula de ser solo la madre que sacrifica todo. Sonrió una sonrisa pequeña pero genuina, y por un momento se sintió libre. Pero mientras guardaba las cartas, su teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era de Lisa, pero esta vez no era un texto. Era una foto de Clara y Ben, sus nietos, sonriendo en un parque. Debajo Lisa escribió: «Mamá, los niños te extrañan. ¿Podemos verte aunque sea por ellos?» Margaret sintió que el corazón se le apretaba. La idea de ver a sus nietos la llenaba de alegría, pero también de temor. ¿Era una trampa, una manera de manipularla?
¿O era Lisa por fin mostrando un arrepentimiento sincero? Mientras miraba la foto con las caritas de Clara y Ben, iluminando la pantalla, Margaret se preguntó si alguna vez podría abrirles su corazón de nuevo, o si la puerta que sus hijos habían cerrado seguía cerrada para siempre. La luz del atardecer se filtraba por la ventana del pequeño apartamento de Margaret, en Park Hill, pintando de dorado las paredes blancas y el suelo de madera. Sentada en su butaca azul con una taza de té en las manos, Margaret leía una pila de cartas que habían llegado esa semana. Eran mensajes de desconocidos vecinos de Denver, que, conmovidos por la historia de su carta viral, le escribían para agradecerle. Su fuerza me inspiró a dejar un matrimonio que me destruía, decía una. Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar, decía otra. Cada palabra era como un bálsamo, suavizando las heridas que Lisa y James habían dejado en su corazón. Pero el dolor seguía allí escondido, recordándole que sus hijos, los que había criado con tanto amor, la habían traicionado. Sin embargo, en ese rincón tranquilo de su nuevo hogar, Margaret sentía que podía elegir cómo responder a ese dolor, y esa elección la hacía libre. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Con la ayuda de Daniel Rivera, había recuperado los $5,000 que Lisa le robó, junto con una compensación del banco por su negligencia. La comunidad de Denver, impulsada por la publicación de la carta que escribió a su difunto esposo, la había abrazado como un símbolo de resistencia. Flores, cartas y mensajes llenaban la tienda de Susan, que se había convertido en el punto de entrega para los gestos de apoyo. Margaret, que siempre había sido invisible, ahora era vista no como una víctima, sino como una mujer que había sobrevivido. Pero la victoria no era solo financiera o pública, era personal. Había dejado la lavandería, alquilado este apartamento, comprado una butaca para leer. Por primera vez vivía para sí misma, y eso la llenaba de una paz frágil, pero real. Mientras leía las cartas, una idea comenzó a formarse en su mente. El dinero de la compensación, aunque modesto, era más de lo que necesitaba para vivir. Recordó las noches en el parque bajo la lluvia, cuando no tenía dónde dormir. Pensó en otras mujeres como ella, mayores, solas, sin un lugar donde refugiarse. Sacó su cuaderno, el mismo donde había escrito sus pensamientos más oscuros, y anotó un plan. Decidió donar una parte del dinero a un centro comunitario que ayudaba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, un lugar que ofrecía camas temporales y apoyo. No era una suma enorme, pero podía marcar la diferencia para alguien que, como ella, había sido olvidada. La idea le trajo una calma profunda, como si, al ayudar a otros, estuviera sanando una parte de sí misma. Al día siguiente, Margaret caminó hasta el centro comunitario, un edificio sencillo en el corazón de Denver, con paredes cubiertas de carteles sobre clases y talleres. Llevaba un cheque en el bolso escrito con mano firme. La directora, una mujer llamada Anna, la recibió con una sonrisa. Cuando Margaret explicó su donación, Anna la miró con asombro. Señora Thompson, su historia ya está inspirando a muchos. Esto ayudará a mujeres que lo necesitan desesperadamente. Margaret entregó el cheque sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Yo estuve en su lugar, dijo con voz suave. No tenía nada, y alguien me tendió la mano. Ahora quiero hacer lo mismo. Los voluntarios y algunos visitantes que reconocieron su nombre de las redes se acercaron a aplaudir. Margaret sonrió no con arrogancia, sino con una humildad que venía del corazón. Susan, que la acompañaba, le apretó la mano con los ojos brillando de orgullo. De vuelta en su apartamento, Margaret pensó en Lisa y James. No quería vengarse, no quería su dolor.
Había visto los titulares sobre Lisa, que había perdido su trabajo y enfrentaba rumores de un matrimonio roto. James, por su parte, seguía enviando mensajes cada vez más insistentes, pidiendo verla. Margaret no respondió con ira. En cambio, les envió un mensaje a ambos. «Espero que encuentren paz en sus vidas». Era breve pero sincero. No buscaba castigarlos, solo cerrar una puerta que ya no podía abrir. Guardó el teléfono y se sentó en su butaca mirando el parque a través de la ventana. El roble frente a su edificio se mecía con el viento, y por un momento Margaret sintió que todo estaba en su lugar. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, mientras doblaba una manta, Susan llegó con noticias. «Lisa estuvo en la tienda hoy», dijo con cautela. «Estaba llorando, dijo que leyó tu mensaje y que no sabe cómo seguir. Creo que está empezando a entender lo que perdió». Margaret sintió un nudo en el estómago. La imagen de Lisa llorando la conmovió, pero también la llenó de cautela. Había amado a su hija toda su vida, pero el amor no borraba la traición. Recordó a sus nietos Clara y Ben, cuyas sonrisas en la foto que Lisa envió aún le dolían el corazón. Susan, al ver su silencio, añadió: «No tienes que decidir nada ahora», pero ella parecía rota. «Tal vez hay una oportunidad para sanar». Margaret asintió, pero no respondió. La generosidad que había mostrado al donar el dinero no significaba que estuviera lista para perdonar. Mientras miraba el roble, una pregunta la perseguía. ¿Podría su acto de bondad tocar el corazón de Lisa y James? ¿O estaban demasiado perdidos para volver? El aire en la tienda de flores de Susan, en Capitol Hill, estaba cargado del dulce aroma de los claveles y las rosas, pero también de una tensión silenciosa que parecía vibrar entre las paredes. Era una tarde tranquila en Denver, con el sol escondiéndose tras los edificios y el roble frente a la casa, meciendo sus ramas con el viento. Margaret, sentada en una silla de madera junto a un mostrador lleno de pétalos, miraba sus manos aún marcadas por años de trabajo en la lavandería. Susan la había convencido de venir a la tienda para una conversación que Margaret no estaba segura de querer tener. Lisa había llamado esa mañana suplicando una oportunidad para hablar, y Susan, con su calma de siempre, había insistido en que era el momento de cerrar heridas. «No tienes que perdonarla», le dijo, «pero al menos escúchala. Por ti, no por ella». Margaret había aceptado, aunque su corazón estaba dividido entre el amor por su hija y el dolor de su traición. Cuando Lisa entró, el tintineo de la campanilla en la puerta rompió el silencio. Llevaba un abrigo viejo, el cabello desordenado y los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Bajó la cabeza evitando la mirada de Margaret y murmuró: «Mamá, gracias por venir». Margaret la observó sintiendo una punzada en el pecho. Lisa, la niña que había cunado la joven por la que pagó deudas en secreto, ahora era una mujer rota, marcada por el escándalo que ella misma se había causado. Pero el recuerdo de la cerradura cambiada del dinero robado de la carta que reveló su sacrificio hacía que Margaret mantuviera la distancia. No dijo nada, solo cruzó los brazos esperando. Susan, de pie junto al mostrador, actuó como un puente con una voz suave pero firme. «Lisa, di lo que viniste a decir», pidió invitándolas a sentarse. Lisa se dejó caer en una silla con las manos temblando. «Mamá, lo siento», comenzó con la voz quebrada. «No quería hacerte daño. Tom me presionó, teníamos deudas y pensé que el dinero no te hacía tanta falta. Fui egoísta, lo sé». Las palabras eran un torrente mezcladas con sollozos. Margaret la escuchó con el rostro impasible, aunque por dentro sentía una tormenta. Quería creerle, quería abrazarla, pero la herida era demasiado profunda.
Recordó las noches en el parque, el frío, la humillación. Lisa dijo al fin con voz baja pero firme: «Me echaste de casa. Robaste lo que era mío. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora?» Lisa bajó la mirada con lágrimas cayendo sobre sus manos. «No espero que me perdones», susurró. «Solo quería que supieras que lo siento». Susan, que había estado callada, dio un paso adelante. «Lisa, déjame contarte algo», dijo con una emoción contenida que hizo que ambas la miraran. «Hace 30 años, cuando estaba a punto de perderlo todo, tu madre pagó mi renta. No tenía nada, trabajaba hasta desmayarse, pero lo hizo por mí, sin pedirme nada. Siempre puso a los demás primero, a ti, a James, a todos. Y tú, Lisa, tomaste eso y lo pisoteaste». Su voz se quebró, pero siguió. «No perdiste dinero, Lisa. Perdiste el derecho a que tu madre te mire como antes». Las palabras cayeron como un trueno. Lisa se cubrió el rostro sollozando, mientras Margaret sentía que algo dentro de ella se soltaba, como si Susan hubiera dicho lo que ella no podía. No era solo una disculpa lo que necesitaba. Era que Lisa entendiera el peso de sus acciones. Margaret se levantó con las piernas temblando, pero la mente clara. Miró a su hija, que seguía llorando, y dijo: «Espero que vivas mejor, Lisa. No por mí, por ti. No era un perdón, pero tampoco un castigo. Era una despedida, un deseo de que su hija encontrara un camino que no la destruyera». Salió de la tienda sin mirar atrás, con el aire fresco de Denver golpeándole el rostro. Mientras caminaba hacia su apartamento en Park Hill, sintió una ligereza nueva, como si hubiera dejado un peso en la tienda. Susan la alcanzó caminando a su lado en silencio. «Hiciste lo correcto», dijo al fin apretándole el brazo. Margaret asintió con una sonrisa triste. No había sanado del todo, pero estaba libre de la necesidad de complacer a sus hijos. Esa noche en su apartamento, Margaret se sentó en su butaca azul, mirando el roble a través de la ventana. Pensó en Clara y Ben, sus nietos, que tal vez nunca entenderían por qué su abuela estaba tan lejos. Pensó en James, que seguía enviando mensajes sin respuesta, pero también pensó en sí misma, en la mujer que había sobrevivido a la traición y encontrado un hogar. Mientras escribía en su cuaderno recordando la conversación, Susan le envió un mensaje. Lisa empezó a trabajar en una cafetería. Dice que quiere cambiar. Creo que tus palabras la tocaron. Margaret sintió un destello de esperanza, un giro inesperado. Lisa, la hija que la había herido, estaba dando pasos para reconstruirse. Pero ¿estaba Margaret lista para abrir su corazón de nuevo? Mientras miraba el roble, una pregunta la perseguía. ¿Habría otra oportunidad para sanar? ¿O era demasiado pronto para confiar? El crepúsculo cubría Park Hill con un velo de tonos rosados, y desde la ventana de su apartamento, Margaret observaba el roble frente a su edificio, cuyas ramas se mecían con la brisa. En las últimas semanas su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. El dinero recuperado, el apoyo de la comunidad, la donación al centro comunitario, todo era parte de un camino que la había llevado a encontrar su lugar. Pero en su corazón aún había ecos de dolor, recuerdos de las puertas cerradas por Lisa y James, de la traición que casi la destruye. Esa tarde, sentada en su butaca azul, abrió el cuaderno donde había comenzado a escribir sus pensamientos. No era un diario elegante, solo páginas amarillentas, llenas de palabras sinceras. Las noches en el parque, la humillación, el momento en que decidió firmar los papeles para reclamar su casa. Pero también escribió sobre la esperanza, sobre Susan Daniel y la comunidad que la había abrazado. Cada palabra era un paso hacia la sanación. Decidió que el cuaderno no debía quedarse en su apartamento. Quería que sirviera a otros, que las mujeres que, como ella, habían sido olvidadas encontraran fuerza en su historia.
Al día siguiente caminó hasta el centro comunitario, con el cuaderno envuelto en una bolsa de tela. La directora Anna lo recibió con una sonrisa. «Margaret, tu historia ya está cambiando vidas», dijo hojeando las páginas con cuidado. «Esto será un tesoro para nuestras mujeres». Margaret sintió un calor en el pecho, no de orgullo, sino de conexión. Había pasado de ser una sombra a ser una voz, y eso la llenaba de una paz que nunca había conocido. Ana prometió compartir extractos del diario en los talleres como inspiración para las mujeres que luchaban por salir adelante. Margaret salió del centro con el corazón ligero, sabiendo que su dolor había encontrado un propósito. Esa noche, mientras preparaba una sopa en su pequeña cocina, alguien tocó a la puerta. Era James, su hijo menor, que no había visto desde que le cerró la puerta en Lakewood. Llevaba una chaqueta arrugada y una bolsa de papel en la mano. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó con los ojos bajos. Margaret dudó recordando su rechazo, pero algo en su expresión, una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad, la hizo asentir. Lo dejó pasar, y James se quedó de pie en el salón mirando el apartamento como si no pudiera creer que su madre tuviera un hogar propio. Sacó de la bolsa una foto enmarcada, una imagen vieja de la familia Margaret, John, Lisa y James sonriendo en un picnic de verano. «La encontré en casa», dijo con la voz temblorosa. «Lo siento, mamá. No debí darte la espalda». Margaret tomó la foto sintiendo un nudo en la garganta. Recordaba ese día, el calor del sol, las risas de sus hijos. Pero también recordaba todo lo que vino después, la muerte de John, los sacrificios, la traición. «James, no puedo borrar lo que pasó», dijo con voz suave pero firme. «Pero estás aquí, y eso significa algo». Lo invitó a sentarse y sirvió 2 tazas de café. Se sentaron en silencio, pero no era el silencio frío de antes. Era un silencio de entendimiento de 2 personas que, aunque heridas, intentaban encontrar un puente. James habló de su vida, de cómo su relación con Emily estaba en crisis, de cómo la historia de Margaret lo había hecho mirar sus errores. «No quiero perderte, mamá», dijo con los ojos rojos. Margaret asintió, pero no prometió nada. «He encontrado mi lugar», dijo con una calidez que no ocultaba su fuerza. «Espero que tú encuentres el tuyo». Antes de irse, James la abrazó, un abrazo torpe pero sincero. Margaret lo dejó ir sintiendo que algo se asentaba en su interior. Colgó la foto en la pared del salón junto a su estantería de libros. No era un regreso al pasado, sino un símbolo de lo que podía ser una familia rota, pero no destruida. La presencia de James había reavivado su fe en la bondad, en la posibilidad de sanar, aunque fuera lentamente. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, pensó en Lisa. Susan le había dicho que su hija estaba trabajando en una cafetería, intentando reconstruir su vida. Margaret quería creer que era posible, que Lisa podía cambiar, pero no estaba segura de estar lista para abrir esa puerta. La foto en la pared le recordaba a sus nietos Clara y Ben, que tal vez aún podían ser parte de su vida. La idea la llenaba de esperanza, pero también de cautela. Mientras cerraba el cuaderno, el teléfono vibró. Era un mensaje de Ana del centro comunitario. «Margaret, una periodista local, quiere entrevistarte sobre tu diario. Tu historia está inspirando a más mujeres de las que imaginas». Margaret sintió un escalofrío. Su vida, que siempre había sido privada, ahora era un faro para otros. Pero con la atención venía una nueva pregunta. ¿Estaría Lisa lista para enfrentar a su madre, no solo como hija, sino como alguien que debía responder por sus errores? Mientras miraba la foto en la pared, Margaret se preguntó si Lisa aparecería para completar el cuadro familiar, o si el tiempo para sanar aún no había llegado. El sol de la tarde bañaba el apartamento de Margaret en Park Hill, con una luz suave que se filtraba por la ventana y dibujaba sombras danzantes
en las paredes blancas, sentada en su butaca azul, con un libro de poesía abierto en el regazo, Margaret dejaba que las palabras la envolvieran como un abrazo del pasado. El libro, un regalo de Susan, tenía páginas desgastadas y anotaciones al margen como si alguien antes hubiera encontrado consuelo en sus versos. Afuera el roble frente al edificio mecía sus ramas y el canto de los pájaros llenaba el aire. Era una escena de calma, una que Margaret nunca imaginó posible hace apenas unos meses, cuando dormía en un banco bajo la lluvia rechazada por sus hijos, con el corazón roto por la traición de Lisa y James. Ahora en este rincón que había hecho suyo sentía una paz que no venía de olvidar, sino de haber encontrado su lugar. El apartamento era sencillo con una cocina pequeña, un salón con su butaca y estantería, y un dormitorio donde colgaba la foto familiar que James le había traído. Cada objeto, desde la taza de café hasta las cortinas que ella misma había cosido, llevaba su huella. No era lujo, pero era hogar, y eso era más de lo que había tenido en años. Mientras leía, su teléfono vibró en la mesita. Era un mensaje de Lisa, mamá. Clara dibujó esto para ti. Adjuntaba una foto de un dibujo infantil, un sol brillante con una casa y una figura que supuso era ella. Margaret sonrió con un calor en el pecho. Lisa, que ahora trabajaba en una cafetería y luchaba por reconstruir su vida, enviaba mensajes así de vez en cuando, pequeños gestos que no borraban el pasado, pero que construían algo nuevo. James también había cambiado visitándola con sus nietos, Clara y Ben, compartiendo cenas tranquilas donde no se hablaba de lo que fue, sino de lo que podía ser. Margaret guardó el teléfono y cerró el libro dejando que la luz del atardecer la envolviera. Pensó en los últimos meses en el camino, desde la humillación hasta esta calma. La cerradura cambiada por Lisa, la puerta cerrada por James, el dinero robado, la carta que reveló su sacrificio y despertó a una comunidad. Todo eso que la había llevado aquí, a un lugar donde no necesitaba suplicar amor, donde podía ser ella misma. Había encontrado fuerza en Susan, en Daniel, en los desconocidos que le escribían cartas de agradecimiento. Pero sobre todo, la había encontrado en sí misma, en la mujer que se negó a desaparecer. Esa fuerza la llevó a unirse a un grupo de apoyo en el centro comunitario, donde compartía su historia con otras mujeres mayores, muchas de las cuales habían sido olvidadas por sus familias. Nunca es tarde para empezar, les decía, y sus palabras simples pero sinceras encendían luces en ojos cansados. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Margaret sintió un cansancio dulce, no el agotamiento de la lavandería, sino la calma de quien ha vivido plenamente. Cerró los ojos con el libro aún en las manos y se dejó llevar por el silencio. El roble seguía susurrando fuera como si le contara una última historia. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando Susan llegó al apartamento, encontró a Margaret dormida en la butaca con una sonrisa apenas perceptible en los labios. El libro había caído al suelo abierto en una página que hablaba de la libertad. Susan se acercó, tocó su mano y supo que Margaret se había ido no con dolor, sino en paz, envuelta en la luz del atardecer que tanto amaba. Se sentó a su lado con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza. Margaret había encontrado su final en sus propios términos. Libre, amada, completa. Susan no llamó a nadie de inmediato. En cambio, tomó el cuaderno de Margaret que descansaba en la estantería y lo abrió. Las últimas palabras escritas la noche anterior decían: «No lamento nada. Viví para otros y al final viví para mí. Eso es suficiente». Susan sonrió sabiendo que esas palabras eran el legado de su amiga. Cerró el cuaderno y miró por la ventana donde el roble seguía meciendo sus ramas. La historia de Margaret no terminaría con su partida.
El centro comunitario, las mujeres que había inspirado, las cartas que seguían llegando, todo eso. Llevaría su voz más allá. Pero mientras Susan se preparaba para avisar a Lisa y James, un pensamiento la detuvo. ¿Sabrían sus hijos ahora que era demasiado tarde lo que habían perdido? Y más importante, ¿cómo honrarían la memoria de una madre que incluso en su ausencia seguía enseñándoles a vivir? El parque frente al apartamento de Margaret en Park Hill amaneció cubierto de una niebla ligera, con el roble centenario, alzándose como un guardián silencioso. Habían pasado semanas desde que Margaret se fue deslizándose en un sueño tranquilo en su butaca azul, con un libro de poesía en las manos. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes la conocieron, pero también una chispa que seguía encendiendo vidas. Susan, con el apoyo de la comunidad de Denver, había organizado un pequeño homenaje en el parque, un lugar que Margaret amaba por su calma y sus árboles. En el centro, bajo el roble, se alzaba una banca de madera nueva con una placa grabada. Margaret, quien vivió libre, amó en silencio. Las palabras simples pero profundas capturaban la esencia de una mujer que, contra todo pronóstico, había encontrado su voz y la compartió con el mundo. El día de la inauguración el aire estaba lleno de murmullos y el aroma de las flores que los vecinos habían traído. Susan estaba allí con un abrigo gris y los ojos aún marcados por el duelo, pero también por una paz que venía de saber que Margaret había encontrado su final en sus propios términos. La comunidad se reunió alrededor de la banca con rostros conocidos y extraños que habían leído la historia de Margaret en las redes o en el artículo de un periódico local. Ana, la directora del centro comunitario, habló primero sosteniendo el cuaderno de Margaret como si fuera un tesoro. «Ella nos enseñó que nunca es tarde para levantarse», dijo con la voz temblando. «Su diario está ayudando a mujeres que creían no tener futuro». Margaret no solo vivió, dejó un legado. Los presentes aplaudieron y Susan, con lágrimas contenidas, colocó un ramo de lirios junto a la placa, recordando las tardes en que arreglaban flores juntas. Lisa y James llegaron al parque por separado, cada uno cargando el peso de su propio arrepentimiento. Lisa, con el cabello recogido y un abrigo gastado, se acercó a la banca con pasos lentos, como si temiera no merecer estar allí. James, con su hija Clara de la mano, se quedó atrás mirando la placa desde la distancia. Cuando Lisa leyó las palabras grabadas, quien vivió libre amó en silencio, las lágrimas cayeron por su rostro. Recordó la cerradura que cambió el dinero, que robó las disculpas que llegaron tarde. James, al acercarse, tocó la placa con dedos temblorosos, sintiendo el eco de la puerta que cerró en Lakewood. Clara, sin entender del todo, preguntó: ¿Esa es la abuela James? Asintió con los ojos rojos y la abrazó fuerte, deseando haber hecho más, cuando aún había tiempo. En el centro comunitario, Lisa y James encontraron el cuaderno de Margaret expuesto en una vitrina junto a fotos de su vida. Hojeándolo, leyeron sus últimas palabras: «No quiero que mis hijos paguen una deuda. Solo espero que vivan con bondad, que sean mejores de lo que fui yo, en mis peores días». Esas palabras golpearon a Lisa como un relámpago. La mujer que había traicionado, que había dado todo por ella, no pedía venganza, solo un cambio. Lisa, que ahora trabajaba en una cafetería y luchaba por reconstruir su vida, decidió inscribirse como voluntaria en el centro, ayudando a mujeres como su madre. James, por su parte, comenzó a reparar su relación con su hija y su pareja, asistiendo a reuniones familiares con una humildad que antes no tenía. Las palabras de Margaret, aunque escritas para ella misma, se convirtieron en una brújula para sus hijos, guiándolos hacia la redención. La historia de Margaret no se quedó en el parque. Un periódico local publicó un artículo titulado «La mujer que enseñó a Denver a
a amar en silencio, detallando su vida desde los sacrificios hasta su donación al centro comunitario. El artículo se compartió en redes inspirando a mujeres de todo el país a contar sus propias historias de resistencia. En el centro, el cuaderno de Margaret se convirtió en un símbolo leído en talleres donde mujeres mayores encontraban fuerza para salir de relaciones abusivas o trabajos agotadores. Su legado crecía no como un monumento, sino como una semilla que florecía en los corazones de quienes la conocieron directa o indirectamente. Una mañana bajo el roble, una mujer desconocida se sentó en la banca con un café en la mano y una expresión cansada. Leyó la placa Margaret. Quien vivió libre amó en silencio y sonrió como si las palabras le hablaran directamente. No sabía quién era Margaret, pero algo en esa frase la hizo sentir menos sola. Se levantó dejando una flor silvestre junto a la placa y siguió su camino. El roble siguió meciendo sus ramas y el parque volvió a su calma. Margaret había vivido plenamente no solo para sus hijos, sino para sí misma, dejando una verdad que resonaba más allá de su tiempo. La bondad, aunque tarda, siempre florece. Pero mientras el viento llevaba el aroma de las flores, una pregunta quedó en el aire. ¿Quién sería la próxima en sentarse en esa banca? ¿Y cómo cambiaría su vida la historia de Margaret? El crepúsculo había teñido de gris las casas bajas de la calle Maple, en un suburbio olvidado de Denver. Margaret, de 62 años, arrastraba los pies por la acera con el cuerpo agotado, tras un día interminable en la Love, yendo a la lavandería del barrio. Su abrigo, gastado por años de uso, apenas la protegía del viento frío que se colaba por las mangas raídas. En sus manos llevaba 2 bolsas de plástico llenas de compras modestas, un paquete de arroz, unas papas medio blandas, un cartón de leche a punto de vencer, un par de manzanas en oferta y un pan duro que había comprado porque era lo más barato en el supermercado. Todo lo que su sueldo magro y estirado, hasta el último centavo, le permitía. Sus zapatos con las suelas tan finas que sentía cada grieta del pavimento, crujían con cada paso.